doctora Mariel Soria, médica hematóloga del Servicio de Hematología del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich Cava, y nos va a disertar con este interrogante: ¿cuándo la obesidad y el reposo son indicadores de tromboprofilaxis en el embarazo? Buenas tardes, muchas gracias por la presencia, gracias al Grupo CAT y al Grupo Mujer por permitirme compartir esta presentación. Y bueno, la idea es tratar de dar respuesta a esta pregunta: ¿cuándo la obesidad y el reposo son indicadores de tromboprofilaxis durante el embarazo? Para ello haremos un breve recorrido destacando la importancia de cada uno de estos factores. Posteriormente, para tratar de responder esta pregunta, usaremos distintos modelos que evalúen el riesgo y veremos que si hay respuestas equivalentes o si hay divergencias, depende de las distintas perspectivas. Y finalmente, las conclusiones. Sabemos que el riesgo de tromboembolismo venoso en el embarazo es aproximadamente 1 en 1000 embarazos y la mortalidad es 1 en 100.000 embarazos. Sin duda, un dato que realmente nos preocupa es que el tromboembolismo venoso es una causa importante de morbilidad materna, pese a que existen medidas de tromboprofilaxis que se pueden aplicar, lo que implica que eso es una necesidad aún insatisfecha. En este caso concreto, que vamos a hablar de la obesidad, sabemos que la obesidad aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos, siendo el odds ratio de 5. Es un problema muy grande porque es un problema mundial. La Organización Mundial de la Salud nos dice que es una pandemia, porque 2,5 millones de personas adultas en el mundo tienen sobrepeso y más de 800 millones de personas tienen obesidad. En Estados Unidos, aproximadamente el 50% de las embarazadas tienen sobrepeso u obesidad. Además, se ha visto que hay más prevalencia de obesidad en embarazadas con más de 35 años y también se ha visto mayor prevalencia en áreas con alta deprivación. Un dato a tener en cuenta: que cuando mayor es el grado de obesidad, aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos. Con respecto a la fisiopatología, además de lo que ya se mencionó, que durante el embarazo podemos observar una exacerbación de estos factores de la tríada de Virchow, en el caso concreto de la embarazada obesa, vamos a ver el efecto de las adiposinas. Las adiposinas, que son sustancias bioactivas, que son segregadas por los adipocitos y otras células residentes en el tejido adiposo, como los macrófagos, por ejemplo, van a desencadenar un proceso de inflamación crónica, como así también van a alterar la fibrinólisis. En lo referente a la inflamación, sabemos que los macrófagos van a producir citoquinas como el interferón, perdón, no el interferón, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, las cuales van a activar las vías de señalización protrombóticas y, por ejemplo, van a aumentar la exposición del factor tisular, lo que va a dar lugar a que se desencadene el proceso de coagulación por vía extrínseca. Además, también habrá exposición de algunas moléculas como las P-selectinas, que también contribuyen a la trombosis. Por otra parte, se va a regular negativamente los fenómenos antitrombóticos. Otro efecto que tienen estas adiposinas es que aumentan la secreción del PAI-1, este inhibidor del activador del plasminógeno tisular y de tipo uroquinasa. Va a generar esta alteración en la coagulación, en la fibrinólisis, y de esa manera va a contribuir en este estado protrombótico. También hay otras adiposinas, como la leptina, la bisfatina, la resistina, que tienen efectos en el endotelio, como así también en la plaqueta, y contribuyen al fenómeno protrombótico que es generado por la obesidad.
La regulación fina de este proceso la realizan pequeños fragmentos de ARN, que son moléculas de aproximadamente 19 a 24 pares de base, que van a actuar sobre plaquetas, sobre el endotelio, en realidad sobre los genes que determinan diversas vías de la coagulación. Con respecto a la inmovilidad o reposo, vamos a considerar dos casos extremos. Por un lado, una situación en donde el reposo implica muy bajo riesgo, que son los viajes de larga distancia, de una duración de 4 horas o más. No solamente viajes aéreos, pueden ser viajes por vía terrestre también. Y una situación que implica un riesgo considerable, que es la internación, porque la internación implica no solamente el riesgo equivalente al reposo, sino también el riesgo con el cual contribuye la condición por la cual se indica ese reposo. Comenzamos entonces con el tema de los viajes. Se estima un riesgo combinado de embarazo y viajes de larga duración de aproximadamente 1.7. En realidad es un riesgo bajo, porque es menos de un 1%. En cambio, en la internación el riesgo es considerable, porque se ha demostrado que hay un riesgo 17.5 veces más de riesgo de desencadenar un efecto tromboembólico en una persona que está internada versus una que no lo está, embarazada, por supuesto. Si se consideran los días de internación tomando como límite de corte los 3 días, se verá que aquellas personas que están internadas 3 días o más tienen 12 veces más riesgo que las personas que no están internadas. Y los que están menos de 3 días tendrán 4 veces más riesgo que las no internadas. Además, también se ha visto un efecto sinérgico entre los días de internación y la edad materna. Cuando mayor es la edad, o sea, más de 35, sumado a los días de internación, se aumenta el riesgo. En este slide lo que pretendo mostrar es que después que las guías británicas recomendaron el uso de heparina como profilaxis para las mujeres embarazadas que se internan, se realizó un estudio para evaluar la mortalidad. Esto fue en el periodo 2006-2008 y se vio una disminución de aproximadamente un 40% en relación al periodo anterior. Entonces, esto nos demuestra la importancia de la tromboprofilaxis. Todas las guías, si bien hay diferencias entre unas y otras, todas coinciden en que es fundamental hacer una muy buena evaluación de las características de los pacientes, de la situación clínica que afrontan en los distintos momentos del embarazo. Por lo tanto, esa evaluación debe ser dinámica. Lo ideal sería hacerla previo al embarazo, cuando esto no es posible, hacerlo en la primera consulta, posteriormente, en todo momento que implique una internación, en aquellas situaciones que signifiquen un cambio en el estado clínico de esta paciente, también en el posparto, por supuesto, y aprovecho esta oportunidad para decir que cuando nosotros hablamos de obesidad, consideramos un valor de índice de masa corporal. Es muy importante destacar que el peso que se considera para hacer este cálculo, que es peso dividido en la altura expresada en metros cuadrados, es un peso basal, es decir, el peso antes del embarazo o, si esto no se tiene este dato, por lo menos el peso en la primera consulta que hace la mujer embarazada. Y veremos que hablamos de sobrepeso cuando ese índice de masa corporal es 25 o más kilogramos metros cuadrados. Cuando ya llega a 30, hablamos de obesidad grado 1, cuando llega a 35, obesidad grado 3, y cuando es 40 o más, hablamos de la obesidad grado 3. Bueno, ahora sí, les propongo que tratemos de responder las preguntas de nuestro hilo conductor.
Pero para eso vamos a poner una consigna. Si ustedes se fijan, tanto la obesidad, que vale 1 o 2 puntos, depende del momento en que se considere, y la inmovilidad tienen un puntaje muy bajo. Entonces, lo que vamos a hacer es excluir todos aquellos factores determinantes, es decir, aquellos que por su presencia ya determinan una conducta en lo que se refiere a profilaxis. Es decir, excluiremos el antecedente, por ejemplo, de un evento tromboembólico, las trombofilias de alto riesgo, el síndrome de hiperestimulación ovárica, comorbilidades que tienen un alto puntaje, etc. Y nos quedamos con todos aquellos que tienen un puntaje bajo, de 1 punto. Pero saber que en el caso de la obesidad, cuando es una obesidad grado 3, es decir, un índice de masa corporal de 40 o más, vale 2 puntos en el puerperio. Entonces, esta es la evaluación de riesgo según las guías británicas. Estas guías nos dicen que cuando hay una internación de 3 días o más, hay que considerar la tromboprofilaxis. Y acá tenemos la primera respuesta. Cuando el reposo es indicador de tromboprofilaxis, según las guías británicas, cuando hay una internación, sea en el periodo del embarazo o en el puerperio. En el caso de la obesidad, podemos decir que cuando la obesidad la detectamos y además la persona tiene otros factores de riesgo, por ejemplo, edad más de 35, paridad más de 2 embarazos previos, embarazo múltiple, por ejemplo, ya tendríamos 4 factores y eso nos indicaría profilaxis durante el embarazo y 6 semanas posparto. Pueden ser otros factores también, ¿no? Cuando son 3 factores, la indicación de tromboprofilaxis es a partir de las 28 semanas y se prolonga por 10 días en el posparto. Y cuando hay 2 factores de riesgo o más, es indicativo de tromboprofilaxis en el posparto. Lo que hay que tener en cuenta acá es que cuando la obesidad es grado 3, es decir, un índice de masa corporal de 40 o más, esta guía asigna 2 puntos a la obesidad, o sea que esto de 2 factores puede ser una obesidad grado 1 o 2 más un factor o simplemente una obesidad grado 3 sin la necesidad de un factor añadido. Ahí ya tenemos otras respuestas para nuestra pregunta inicial según estas guías. Bueno, acá simplemente lo que quiero mostrar, lo que ya en otras exposiciones se señaló, que el sumar factores de riesgo no significa un aumento de riesgo tipo sumatoria. Y un caso concreto es este de la obesidad, que tiene un odds ratio de 5.3, la inmovilidad de 7.7, pero cuando se combina inmovilidad y sobrepeso u obesidad, en el embarazo tiene un odds ratio de 62 y en el puerperio, un odds ratio de 40, o sea que es una combinación de muy alto riesgo. Bueno, ahora vemos si podemos responder usando otro modelo. Este es el modelo de riesgo de Caprini modificado para el embarazo. Vemos que al embarazo o posparto se le asigna un punto. Las personas que están internadas o que están en reposo en cama más de 72 horas tendrían 3 puntos. En este modelo se indica profilaxis a aquellas personas que están internadas, que logran 3 o 4 puntos, tienen una indicación de profilaxis combinada, la mecánica más la farmacológica. Mientras si tiene 1 o 2 puntos, la indicación es una u otro tipo de profilaxis, como sería en el caso de la persona embarazada o en el posparto que tiene sobrepeso u obesidad, porque tendría 2 puntos. Eso siempre que no se añadan otros factores, porque si hay otros factores puede cambiar la indicación. Este es un modelo de Padua modificado, en donde al embarazo se le da un punto, al
al reposo de 3 días o más se le da 3 puntos, y como ellos proponen la farmacoprofilaxis, cuando se logran 4 puntos o más, una persona embarazada en reposo por 72 horas o más tendría indicación de farmacoprofilaxis, mientras que el caso de la obesidad o el sobrepeso no, salvo que se añada algún otro factor de riesgo, por supuesto. Este es un modelo que es la guía sueca, en donde se excluyen del análisis factores de muy alto riesgo, no se le da puntaje, esto van directamente a tromboprofilaxis. Ellos indican la profilaxis farmacológica con 4 puntos más. Nosotros habíamos dicho que excluíamos estas situaciones, nos quedamos con este grupo. Y en realidad lo que nos interesa son la inmovilidad y la obesidad. En el caso de una obesidad grado 3, la indicación es farmacoprofilaxis al menos una semana. Mientras que en el caso de inmovilidad se indica, según esta guía, farmacoprofilaxis mientras dure ese evento. En el caso de la obesidad grado 1 o 2, si no hay un factor añadido, no indican farmacoprofilaxis. Si ustedes se fijan, no hay diferencia con lo que proponen las guías británicas, que en la obesidad grado 3 indica farmacoprofilaxis cuando está como factor único, pero cuando es obesidad grado 1 o 2 se necesita un factor añadido como mínimo. Bueno, ¿qué dicen las guías al respecto del tema de la obesidad? Más o menos ya hemos desarrollado las guías británicas. Con respecto a las guías americanas, en realidad no hacen una alusión directa a la obesidad. Lo que recomienda es que se desarrollen consensos locales, pero cuando habla de las cesáreas y propone como método de profilaxis la profilaxis mecánica, considera que cuando hay una situación de alto riesgo, algún factor más añadido a esa persona que está cursando la cesárea, como podría ser la obesidad, se podría contemplar la posibilidad de añadir a la profilaxis mecánica la profilaxis farmacológica. Y en el caso de las guías de Canadá, ellos ponen mucho énfasis en esa combinación que es obesidad e inmovilidad, y están recomendando farmacoprofilaxis en las personas que tienen sobrepeso u obesidad con un reposo estricto en cama más de 7 días. Y también recomiendan que deben hacer profilaxis posparto las personas obesas con un factor de riesgo añadido. Seguimos ahora con el posparto. Ya hemos visto las guías británicas, las dos situaciones, la obesidad grado 3 y la obesidad grado 1 o 2, más uno por lo menos o más factores de riesgo. Y estas dos guías simplemente, que son guías locales, las quería mencionar. La guía andaluza, que es exactamente igual, inspirada evidentemente en las guías británicas, pero me pareció un dato novedoso el que proponen las guías de Barcelona, en donde ellos ya a todos los pacientes con obesidad proponen la farmacoprofilaxis. No exigen, digamos, un factor de riesgo. Y les presento también otra guía local, que es un consenso del 2017 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, en donde ellos hacen una diferencia en el tipo de parto y dicen que para una cesárea programada, en el caso de la obesidad grado 3, indican farmacoprofilaxis por 6 semanas. En cambio, para la obesidad grado 1 o 2, exigirían un factor añadido. Mientras que si el parto es vaginal, en el caso de la... se mezcló todo, lamentablemente. En el caso de la obesidad grado 3, se exigiría un factor añadido, y en el caso de la obesidad 1 o 2, se necesitaría mínimo 2 factores de riesgo añadidos para indicar farmacoprofilaxis. Otra diferencia que se puede notar es que la dosis en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires recomiendan enoxaparina 40 miligramos día, mientras que las guías británicas, la de Barcelona y la de Andalucía, lo que proponen es una dosis adaptada o de acorde al peso. Con respecto a la internación, podemos ver que hay dos tendencias.
algunas sociedades, lideradas sin duda por la británica, que están de acuerdo con una profilaxis universal. Toda persona embarazada que se interna 3 o más días debería recomendársele enoxaparina u otra heparina. Lo mismo opinan las guías de Canadá, donde en la internación indican la tromboprofilaxis, pero hay otras guías, como por ejemplo las de Nueva Zelanda y Australia, en donde además de internación, para indicar farmacoprofilaxis necesitan otro factor de riesgo, como por ejemplo la obesidad. En estas dos guías, tanto la de Nueva Zelanda como la de Canadá, ponen mucho énfasis en la asociación internación o reposo estricto, más de 7 días, y obesidad o sobrepeso, o sea, la combinación. En las de Nueva Zelanda también consideran una indicación de tromboprofilaxis en el posparto, cuando la inmovilidad por más de 7 días está muy próxima al parto. Y con respecto a los viajes, habíamos dicho que era muy bajo riesgo. Todas las guías consultadas indican como profilaxis medidas de compresión. Algunas destacan la importancia de la movilidad, tanto mientras están sentados como les aconsejan caminar en el avión, por ejemplo, mantener una buena hidratación. Algunas dicen que hay que elegir el asiento próximo al pasillo. Y lo que yo destacaría es la guía de la ASH, que pone al mismo nivel, es media de compresión o heparina de bajo peso. Y la propuesta que me parece muy interesante es la de las guías británicas y Trombosis Canadá, que consideran que si bien esta combinación de factores de riesgo, embarazo y viajes, digamos, de larga distancia, amerita las medidas de compresión, pero que hay que evaluar el riesgo, porque la paciente puede portar otros factores de riesgo que ameriten una farmacoprofilaxis. Bueno, como conclusiones, que lamentablemente en nuestros días todavía hay mortalidad materna por eventos tromboembólicos, lo que nos dice que debemos trabajar al respecto. Tanto para la parte médica en el sentido de mejorar o adaptarse a algún tipo de score importante o desarrollar lo que ya se viene mencionando, guías de consenso, pero también es una cuestión de salud pública el tema de la obesidad, porque hay que trabajar sobre la población, tratar de que se cambie el estilo de vida para que puedan lograr un peso adecuado y también poder mantenerlo. Y después el otro tema también, evitar el reposo innecesario, en particular en las personas obesas. Muchas gracias.